Desde tiempos prehispánicos en México han existido curanderos que han sido considerados por la Iglesia Católica y acusados de charlatanes. Un caso muy conocido es el de Pachita, cuyo verdadero nombre era Bárbara Guerrero y nació en Parral, Chihuahua en 1900. Por tratarse de lo que se denominaba hija ilegítima, sus padres la abandonaron, siendo adoptada por un africano llamado Charles, quien la cuidó y le enseñó a curar. A su muerte, Pachita contaba con 15 años y se incorporó a la revolución. Posteriormente tuvo varios empleos como cabaretera, vendedora de lotería, cantando en los camiones. Todo esto provocó que abandonara muchas ilusiones y buscara solo lo esencial de la vida. Fue a través de las curaciones y hechos extraordinarios que podía hacer que fue motivo de estudio para muchos investigadores. Uno de ellos, el doctor Jacobo Greenberg, quien además ayudó en múltiples operaciones, lo llevaron a construir una teoría sobre la cual explica estos dones de Pachita, el cual se basa en un concepto de la mecánica cuántica que él denomina latiz y la define considerando que la estructura fundamental del espacio es una red energética o campo energético que penetra todo y el cerebro humano es la conformación más compleja conocida hasta el momento de la estructura latiz. Cada vez que una neurona se activa y la membrana celular cambia, la latiz lo hace al mismo tiempo. Este cambio da como resultado conformaciones energéticas a las que denominamos imágenes visuales. Sin embargo, existen diferentes niveles de interacción. Algunos solo pueden acceder a estos niveles después de un largo y riguroso entrenamiento. El caso de Pachita era extraordinario, ya que tenía la capacidad de materializar órganos o tejidos, incluso penetrar el tiempo, como si su cambio neural pudiera modificar la estructura temporal de la realidad, por lo que dedujo que los efectos de curación de Pachita se basaban en ese mismo principio. Aquí mencionaremos algunos ejemplos del don de Pachita en sus cirugías psíquicas y otros hechos insólitos en su vida. Como se ha mencionado, el Dr. Greenberg fue su ayudante algún tiempo, y dentro de las conversaciones que sostuvo con Pachita, ésta decía considerarse miembro de una tribu perdida de Israel. Sin embargo, cuando entraba en trance para realizar las sanaciones, decía que era el hermano Cuauhtémoc, el último emperador azteca, quien trabajaba a través de su cuerpo, el cual ocurría tras un ritual que consistía en un altar que tenía en su cuarto de operaciones. Tomaba una tela de color violeta repleta de campanillas y bordados y se la ponía a manera de túnica. Enseguida, tras cerrar los ojos, entraba en trance y era ahí cuando se hacía presente el hermano Cuauhtémoc, iniciando las consultas que iban desde problemas sentimentales hasta cáncer. Después procedía con las operaciones en el orden de ojos, dolencias y finalmente lo que llamaba daños. Por mencionar lo que ocurría durante las operaciones, nos ocuparemos de una, en este caso de ojos. Con ayuda de un cuchillo de monte, penetraba el globo ocular del paciente sin anestesia y sin producirle dolor. Al final la operación, le ponían algodones sobre los ojos al paciente y le echaban la cabeza hacia atrás, descansando en la habitación contigua, en la cual se dice recibía vibraciones que ayudaban a su restablecimiento. Y así como esta, hubo otras tantas operaciones que realizó y que fueron observadas por parientes y estudiosos que dan testimonio de los hechos. Greenberg relata la operación de un joven con cáncer pulmonar derecho, en el cual primero cortó varias costillas con una sierra, después tomó el pulmón a ser injertado y se lo acercó a la boca, como si estuviera hablándole, y posteriormente lo colocó con ayuda del cuchillo de monte y cerró la herida con solo pasar la mano por encima de esta. Todo esto sin infligir dolor.
Greenberg, como investigador, deseaba respuestas por parte del hermano para realizar esos trasplantes. Y la respuesta que obtuvo fue: para usted, es decir, para las personas promedios y generalizamos creencias, el tejido injertado estaba muerto, pero no para el hermano. Lo que hago es abrir la membrana de tejido por injertar y la pongo en contacto con el tejido interno. Después las dos membranas se conectan y se pegan entre sí. Esto pone a funcionar el nuevo pulmón. De hecho, podía realizar operaciones de cerebro con el mismo procedimiento. En una operación utilizó una sierra para abrir el cráneo. Sacó un cerebro de una bolsa que tenía y comenzó a hablarle amorosamente al nuevo cerebro que será introducido, y sopló su aliento. En este momento terminó la operación y el paciente se levantó. A todos estos sucesos se les ha buscado respuesta, pero si habláramos de materialización de energía mental, ¿cómo se podría explicar la sangre que bañaba a los ayudantes o la aparición de órganos que realizaba cuando los necesitaba? A estos Pachita les llamaba aportes. E igualmente, desaparecía los órganos que no eran utilizados. Además, aparecía medallas en las consultas para proteger a los pacientes. Otro aspecto a explicar eran las visiones de algunos enfermos que durante la operación aseguraban ver un gran número de manos que la realizaban. De acuerdo con Armando, uno de sus ayudantes, había un grupo de cirujanos que ayudaban al hermano, introduciendo tejidos, cerrando heridas y ligando músculos y conductos. Pachita aseguraba que a veces acudían vibraciones espirituales a su alrededor para diagnosticar. Cuando Greenberg le interrogó sobre si podía ver más allá del cuchillo y las manos, el hermano contestó: si yo pidiera a mi padre, tú verías, pero no podrías dormir por las noches. Ten paciencia. Sin embargo, al parecer sí había otros que podían ver lo que sucedía. Por ejemplo, doña Cande, una eterna acompañante de Pachita. Durante una operación, doña Cande logró ver al hermano describiéndolo como un relámpago y sus piernas parecían dos troncos brillantes y plateados. Otro testimonio lo da una chica de 15 años que fue para que la sanaran. Ella narra que vio tijeras y principalmente manos y dedos. Cuando se cerraron las heridas solo quedó un rasguño y se sentía adormecida. Le costaba mover el brazo derecho, brazo en el que tenía una marca como si se le hubiese realizado una transfusión. Después de ser operados, los enfermos eran visitados, de acuerdo a las declaraciones de algunos de ellos. Veían siluetas luminosas que se quedaban con ellos unos 2 minutos y salían chispas de la cama, relatos que en muchas ocasiones fueron corroborados por sus familiares. Incluso hubo casos en que despertaba facultades en los operados, como ver el aura. Al parecer, los pacientes también ingresaban en una especie de percepción diferente a la normal, que le permitía captar cosas sobrenaturales. Además de los enfermos, doña Cande podía percibir cosas extraordinarias durante las intervenciones. Veía una gran cantidad de manos sobre el cuerpo del enfermo. Las curaciones que realiza tenían otros puntos sorprendentes y extraños, ya que explicaba que al ser curados, si el paciente no entendía que ya estaba curado y seguía persistiendo que aún estaba enfermo, el cuerpo se enferma, o asegurarles que en las operaciones y para su mejora, los enfermos debían cooperar. Estas acotaciones recuerdan a los médicos los llamados trastornos psíquicos, que indican que una persona, si se encuentra obsesionado con una enfermedad, puede llegar a desarrollarla. Pero cabe mencionar que Pachita no solo podía curar o sanar el cuerpo, también mandaba sobre los elementos, como lo narra Greenberg. En Parral
se encontraba azotando una sequía, cuando Pachita pidió que lloviera, y a los 2 minutos, un círculo de alrededor 200 metros se situó alrededor de la casa de Pachita y un chubasco comenzó a caer. También podía deshacerse de males o brujerías. Durante las curaciones de este tipo, pedía que los asistentes o ayudantes tuvieran cuidado, pues los daños, como ella les llamaba, podían tomar venganza. Estos daños eran extraídos del paciente y se trataba de un cuerpo extraño negro que en algunas ocasiones presentaba una especie de pies que debían ser puestos de inmediato en un papel negro. Todo esto mientras se encontraba herido este daño. Según se creía que estos daños después tomaban la forma de un animal. Pachita decía que Cuauhtémoc, además de haber sido el último rey azteca, también había sido brujo y que vendría durante 10 generaciones, siendo ella la tercera. Según esta historia, es una cadena que se alterna el sexo entre el descendiente, siendo el siguiente el hijo de Pachita, conocido como Guillermo. Aseguraba que cuando el hermanito entraba en ella, Pachita viajaba a otros lugares. Sin duda, es una persona que seguirá causando polémica, aunque la comprensión de los poderes y el saber de la medicina de esta mujer todavía están muy lejos de nuestro entendimiento.